Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de estadística resueltos. En este vídeo veremos cómo resolver un problema de variables aleatorias continuas, en concreto la distribución normal. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o una idea clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. La capacidad craneal de los primates sigue una distribución normal de media 1200 centímetros cúbicos y desviación típica 140 centímetros cúbicos. Primero, calcular la probabilidad de que la capacidad craneal de un primate sea mayor de 1400 centímetros cúbicos. Segundo, calcular la probabilidad de que la capacidad craneal de un primate sea exactamente 1400 centímetros cúbicos. Tercero, calcular la capacidad craneal por encima de la cual estarán el 20% de los primates. Y cuarto, calcular el rango intercuartílico de la capacidad craneal de los primates e interpretarlo. Bien, nos dicen que la variable con la que vamos a trabajar, la capacidad craneal de los primates, sigue una distribución normal de media 1200 y desviación típica 140 centímetros cúbicos. Para calcular la probabilidad de que la capacidad craneal sea mayor de 1400, tenemos que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 1400. Puesto que x no es la normal estándar, para poder utilizar las tablas de la normal estándar, primero tenemos que tipificar. Recordamos que la transformación de tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación típica. Así que tendremos que esto es igual que la probabilidad de que x menos la media, que son 1200, dividido entre la desviación típica, que son 140, sea mayor que 1400 menos 1200 partido de 140. Una vez que hemos tipificado, aquí tendremos ya z, la normal estándar, por tanto aquí nos queda la probabilidad de que z, la normal estándar, sea mayor, y 1400 menos 1200 dividido entre 140 nos queda 1,43. Como esta probabilidad es una probabilidad acumulada hacia la derecha, por encima de 1,43, antes de ir a la tabla necesitamos utilizar la regla del contrario para convertirlo en una probabilidad acumulada por debajo, ya que en la tabla de la normal estándar tenemos probabilidades acumuladas hacia la izquierda. Así pues, esto, utilizando la regla del contrario, es 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es z menor o igual que 1,43. Y ahora ya sí, para calcular la probabilidad acumulada hasta el 1,43, podemos ir a la tabla de la normal estándar y tenemos que ver la fila correspondiente al 1,4 y en la columna correspondiente a 0,03, ¿vale? Tendríamos la probabilidad acumulada hasta el 1,43, que nos sale 0,9236. Por tanto, aquí tendremos 0,9236 y al restarlo de 1 nos queda 0,0764. Y esta es la probabilidad de que un primate tenga una capacidad craneal superior a 1400 centímetros cúbicos. A continuación nos preguntan cuál es la probabilidad de que la capacidad craneal de un primate sea exactamente de 1400. Es decir, la probabilidad de que x sea exactamente 1400. Ahora bien, puesto que estamos trabajando con una variable normal que es continua, recordemos que para variables continuas las probabilidades de valores aislados son siempre 0. ¿De acuerdo? Así que esta probabilidad va a ser 0. O dicho de otro modo, es imposible que un primate tenga exactamente 1400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. En tercer lugar, nos preguntan calcular la capacidad craneal por encima de la cual estará el 20% de los primates. Bien, si dibujamos la campana de Gauss correspondiente a esta distribución, estará centrada en 1200, que es la media. Nos preguntan por encima de qué valor, que podemos llamar x sub 0, estará el 20% de la población, es decir, habrá una probabilidad acumulada por encima de este valor de 0,2. Bien, evidentemente, si por encima de este valor hay un 20%, por debajo tiene que quedar el 80% restante, ya que esto es una función de densidad y el área total es 1. Por tanto, este valor x sub 0 realmente será el percentil 80, ¿de acuerdo? Este valor es el percentil 80
el valor que deja acumulada el 80% de los individuos por debajo de él y el 20% por encima. Y pues para calcular el percentil 80 partimos del hecho de que la probabilidad de que x sea menor o igual que el percentil 80 es 0,8, es la probabilidad acumulada hasta el percentil 80. Para ello, igual que antes, vamos a tipificar en primer lugar la probabilidad de que x menos la media 1200 dividido entre la desviación típica 140 sea menor o igual que el percentil 80 menos la media dividido entre la desviación típica. Esto tiene que ser igual a 0,8 y una vez que hemos tipificado, aquí ya tendríamos la normal estándar z. Esto es equivalente a que la probabilidad de que z, la normal estándar, sea menor o igual que el percentil 80 menos la media dividido entre la desviación típica, y esto tiene que ser igual a 0,8. Bien, una vez que hemos tipificado ya podríamos ir a la tabla de la distribución normal estándar para buscar cuál es el valor que deja acumulada hacia la izquierda una probabilidad de 0,8. Para ello ahora tenemos que buscar en el centro de la tabla donde aparecen las probabilidades acumuladas hacia la izquierda y buscamos el valor que esté más cerca de 0,8. Las probabilidades están ordenadas de manera creciente, así que tenemos que 0,8 caería aquí, entre este valor y este valor. Vamos a tomar el más cercano, que es este, y correspondería al valor 0,84, ¿no? Mirando los márgenes, vemos a qué valor corresponde esta probabilidad acumulada, 0,84. Por tanto, este valor sabemos ya que es 0,84 y de aquí obtenemos la ecuación percentil 80 menos 1200 partido de 140 tiene que ser igual a 0,84 y podemos sacar fácilmente de aquí el percentil 80, que será 1200 más 0,84 por 140. Operando nos quedará 1317,16. Estamos hablando de centímetros cúbicos de capacidad. Por tanto, el valor por encima del cual estará el 20% de los primates será 1317,16 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Finalmente, nos preguntan por el rango intercuartílico de la capacidad craneal de los primates. Recordemos que el rango intercuartílico es la distancia que va del primer al tercer cuartil, es decir, el cuartil tercero menos el cuartil primero, y que para calcular el cuartil primero tenemos que partir del hecho de que la probabilidad de que x sea menor o igual que el cuartil primero, la probabilidad acumulada hasta el primer cuartil es siempre 0,25. Por tanto, al igual que antes, en primer lugar vamos a tipificar. Esto es la probabilidad de que x menos la media dividido entre la desviación típica sea menor que el cuartil primero menos la media dividido entre la desviación típica, y esto es 0,25. Una vez tipificado ya sabemos que esto es z, por tanto esta probabilidad es la probabilidad de que z, la normal estándar, sea menor o igual que el cuartil primero menos la media dividido entre la desviación típica, y esto ya sabemos que es 0,25. Así pues ya podemos ir a la tabla de la normal estándar y buscar el valor que deja acumulada hacia la izquierda una probabilidad 0,25. Al igual que antes, tenemos que buscar en el centro de la tabla la probabilidad acumulada más cercana a 0,25, que caerá por aquí aproximadamente este valor, que corresponde a menos 0,67. Por tanto, este valor es menos 0,67 y de aquí obtenemos una ecuación. El cuartil primero menos 1200 dividido entre 140 tiene que ser igual a menos 0,67, de donde podemos despejar fácilmente el valor del primer cuartil, que será 1200 menos 0,67 por 140. Y esto nos da un valor de 1106,2 centímetros cúbicos. Este, por tanto, será el primer cuartil. Y de forma similar calculamos el tercer cuartil, pero ahora partiendo de la base de que la probabilidad acumulada hasta el tercer cuartil es 0,75. Igual que antes, habría que tipificar.
esta probabilidad es 0,75 y una vez que ya hemos tipificado, llegaríamos a la probabilidad de que la normal estándar Z sea menor o igual que el cuartil tercero menos 1200 partido de 140 tiene que ser igual a 0,75. Buscando de nuevo en la tabla normal estándar, veremos que este valor, por simetría de la distribución normal estándar, es el opuesto del anterior, es 0,67. De manera que llegamos a la ecuación el cuartil tercero menos 1200 partido de 140 es 0,67. Y de aquí despejamos, al igual que antes, el cuartil tercero, que será 1200 más 0,67 por 140, lo que nos da un valor de 1293,8 centímetros cúbicos. Y este será el tercer cuartil. Así pues, finalmente el rango intercuartílico será 1293,8 menos 1106,2, lo que nos da un valor de 187,6 centímetros cúbicos. Bien, comparada con la magnitud de los datos, estamos hablando de que las capacidades craneales son del orden de 1000 y pico. Esta distancia, la distancia del primer al tercer cuartil, que es donde se concentra el 50% de los datos centrales, no es demasiado grande, así que podríamos decir que la dispersión central es pequeña.